Hola, ¿cómo están? Los laboristas toman obviamente el control de lo que es la Cámara del Congreso en medio de una situación desastrosa de la economía británica. Es la peor registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Esto se forma parte también del escenario geopolítico que hoy vamos a analizar. ¿Qué está pasando en este tablero geopolítico en Reino Unido? Así iniciamos. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapamundi y revisar datos graficados para entender el movimiento político que ha sacudido Reino Unido. Reino Unido, continuidad guerrerista. Vamos a identificar justamente a esta nación con los colores de su bandera y revisar los resultados. En Reino Unido, ubicado al noreste de Europa, se desarrollaron elecciones generales anticipadas. La semana pasada, donde se decidió la fuerza política que va a liderar al gobierno en los próximos 5 años. Dando como resultado el debacle del Partido Conservador, han perdido cerca de 244 curules respecto a la legislatura anterior, entre los que incluye una decena de ministros de su gobierno. Vemos también el gráfico de herradura que nos muestra nuestro mapa, cómo en estas votaciones el Partido Laborista, identificado en rojo, ha sido la fuerza más votada, logrando 402 escaños, lo que representa un 33.8% de los votos. De segundo ha quedado el Partido Conservador, quien obtuvo tan solo el 23.7%, que se traduce en 121 escaños. Lo ven ahí de color celeste en nuestra herradura electoral. Esto ha tenido impacto, por supuesto, en los puestos de los liberaldemócratas, mientras el Partido Nacional Escocés y el Partido Irlandés han conseguido 9 y 7 escaños de manera respectiva. Seguimos sumando datos. Tras estos resultados, el líder del Partido Laborista, el que ven ustedes en la parte superior, Keir Starmer, ya es el nuevo Premier, luego de reunirse con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham el pasado viernes. Tras la dimisión de Sunak, a quien identificamos también en nuestro mapa con esa imagen, con esa fotografía, quienes muchos han traducido en lo que ha llevado adelante este partido conservador. Sunak no solamente decide alejarse de la política, sino también renunciar a su propio partido. Hay que recordar que en apenas 2 años, Reino Unido ha tenido 4 primeros ministros conservadores, desde Boris Johnson, Liz Truss, Sunak y ahora suma el laborista Starmer. Nos preguntamos hasta dónde llegará esta política y sobre todo qué va a impactar estos resultados para el resto de un continente, aunque se aplica el Brexit. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Recibimos de manera inmediata, nos acompaña en directo desde México, es experta en temas de geopolítica, Nidia Egremi con nosotros. Qué placer tenerla en el mapa, gracias por su tiempo para Telesur, bienvenida. Encantada, gracias a usted. Nidia, lo decíamos al inicio del programa y lo digo con propiedad ahora. Reino Unido está atravesando una crisis económica galopante, una caída de su Producto Interno Bruto del 9.9%. Esto tiene una recesión prácticamente no controlada y hay una reunión de los propios bancos centrales europeos para ver qué se va a hacer, si se cambian o no los tipos de cambio o no, para tratar de alguna manera hacer el colchón o el inflable para sostener estas economías. Pero en medio de todo este movimiento llega este terremoto político a Reino Unido. Es decir, los conservadores tienen una derrota y los laboristas asumen ahora el poder. Pero ¿qué va a cambiar con la llegada de Starmer? Es la gran pregunta. Bueno, pues bien dices, Paola, esto ha sido calificado en el mismo Reino Unido como un sismo político porque pues las promesas no empobrecen, pero ahora viene lo difícil, porque ya en el gobierno los laboristas tienen el desafío de cumplir con el cambio que han ofrecido en asuntos clave. Por supuesto, el económico, como el mismo ahora primer ministro ha reconocido, que la seguridad nacional pasa por la seguridad económica. Recordemos que efectivamente la sexta economía del planeta, que ha sido Reino Unido, pues su PIB cayó al 9.9%, que era ya
una recesión técnica, cuando Europa estaba creciendo al 4% y Estados Unidos al 10%. Paradójicamente, en los últimos 2 años, en el Reino británico, aumentaron los bancos de alimentos, los escaparates estaban vacíos, la pobreza escaló, remontó, y estos bancos de alimentos daban comida, han estado dando comida para millones de personas. Esa es la capa que en un momento dado también presionó por esta toma de poder de los laboristas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que la inflación llegaba al 11%, larguísimas esperas en las filas para conseguir comida gratis, las escuelas, más de 200 escuelas se tuvieron que cerrar por haber sido construidas de una manera desastrosa, 700,000 alumnos no tenían clases por estos motivos, las oligarquías expulsando a los ruandeses y el discurso incontenible contra esta ola migratoria. Todo esto estaba permeando mientras en la campaña estaban chocando las visiones de Sunak como la de Schumer. Ahora ya como primer ministro, pues su primer paso para remontar ya la cuestión de la campaña, pues es cimentar la confianza en los ciudadanos, haciendo esta inversión en resucitar los servicios públicos. El famoso Servicio Nacional de Salud histórico de Estados Unidos, volvemos a lo de la educación, pero también proyectar esta imagen hacia Europa y el mundo de ese reino que no quiere dejar de ser imperial, ¿verdad? Porque finalmente ese fue el centro de la disputa con la Unión Europea, y que los euroescépticos en Reino Unido alimentaron para separarse a través del Brexit. ¿Cómo aumentar ese PIB? Bueno, pues Schumer ha ofrecido aumentarlo cuando menos y tan pronto como sea posible en un 2.5% para remontar lo que ha llamado la era de inseguridad. Lo vamos a ver, y también fortaleciendo estos lazos con el exterior en un primer momento. Y desde luego con el interior, como demostró ya su visita con Irlanda del Norte y Escocia. A propósito de Irlanda del Norte y Escocia, esto también ha golpeado estas regiones en esa negación, digámoslo así, o una salida o alejamiento de esa palabra clave, el euroesceptismo, que ha manejado durante mucho tiempo también Reino Unido. Se sale bajo una consigna esperanzadora de que algo pueda cambiar en medio de los embates también que sufre su propia población en materia económica. ¿A qué se debe, Nidia, estos fenómenos políticos que ya están generándose en Alemania en una primera instancia, Reino Unido, Francia ahora? ¿Cómo lo leemos en claves geopolíticas? Bueno, no hay que olvidar que la vieja Europa tiene una gran desconfianza ya a su clase política. Y lo mismo ha sucedido después de estos desastrosos 14 años de conservadurismo en Reino Unido. Entonces se están dando una serie de movimientos alternativos que están buscando una salida a este golpeteo. Y por otra parte, en una capa siempre permanente están esos nacionalismos presentes, manifestándose, reclamando sus posiciones frente a el aislamiento también de estas clases políticas que con el sistema imperialista han hecho toda una fusión que se encaminan únicamente a la atención de sus intereses, de la expoliación, de la explotación. ¿Qué representa esto? Pues lo estamos viendo en Francia, donde Macron tuvo que adoptar el año pasado la agenda del ultraderechista partido de Marine Le Pen, aumentando incluso la edad para las pensiones con tal de reelegirse. Y hoy, hace unas semanas, el electorado en el Parlamento Europeo vota por la derecha. Entonces, ¿qué hizo la izquierda francesa con Mélenchon, que también tenemos que celebrarlo? Tratar de frenar
esa avanzada imparable. Se están dando estos giros, estos golpes de efecto y también frenos que son muy interesantes porque en el fondo se está cuestionando el camino de ese occidente ampliado al futuro, del corto plazo. Y Reino Unido no es ajeno, lo acaban de demostrar esos 402 escaños que le dio el pueblo británico, cansado, agotado de esa segregación, de haberlos sumido en una miseria que no tenían, como bien se presentó aquí al principio, desde 3 siglos antes. Ese nuevo gobierno es el que tiene que resetear su relación con sus ciudadanos y también con el exterior, ¿no? Acabar con esa inestabilidad. 5 primeros ministros, todos llenos con un ambiente de escándalos, de corrupción, porque también los ricos Tories tenían una cierta afición muy enfilada hacia el dinero público. Y bueno, pues ya victorioso, ahora Starmer como primer ministro llega para examinar pues con Irlanda del Norte una nueva relación que él la califica como optimismo moderado, igual que con Escocia, porque el Partido Laborista se impuso al partido del primer ministro Sweeney, que aún mantiene la mayoría. Vamos a estar muy atentos a esta recomposición de la relación, pero siempre con atención a ver cómo cumple Starmer con la agenda laborista, porque también ahí hay muchos disensos. Lo vimos en esta elección, sobre todo en el tema de Ucrania y fundamentalmente de Palestina. Por eso Starmer hace unas horas acaba de reiterar su apoyo a un Estado palestino viable con Mahmoud Abbas. Y justamente de eso vamos a analizar cuando regresemos de la pausa. Como siempre, Nidia, quiero darte las gracias por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes en el mapa. Marquemos la pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de nuestra multiplataforma Telesur que colocamos en la pantalla del mapa, que está titulando de la siguiente manera: ¿qué pasa al otro lado del este europeo? El primer ministro de la India ha llegado a Moscú. El premier Narendra Modi iniciaba este lunes una visita oficial de 2 días a Rusia, durante la cual se va a reunir también con su homólogo, el presidente ruso Vladimir Putin. Previo a su viaje a Moscú, Modi aseveraba que esperaba poder revisar todos los aspectos de cooperación bilateral con su amigo, así lo llamaba el presidente ruso, y compartir perspectivas sobre diversas cuestiones regionales y globales. Buscamos desempeñar un papel de apoyo para una región pacífica y estable. Por otra parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba que los 2 líderes van a sostener conversaciones en el Gran Palacio del Kremlin al concluir su estancia en el país euroasiático. Modi viajará a Viena para reunirse también con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y el canciller también de ese país. Lazos de integración que sigue marcando Rusia pese a los ataques y las amenazas por parte de Occidente, inclusive desde que Ucrania sigue utilizando para atacar territorio ruso armas occidentales. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ya el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Reino Unido, David Lammy, defendía el compromiso con la soberanía de Gibraltar. El canciller británico mantenía una conversación telefónica con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Pícaro, en el que enfatizó su apoyo al enclave. Por parte del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, quien anunció que se reunirá con su homólogo británico para comenzar
comenzar lo que ha calificado como un diálogo sobre el estatus de Gibraltar y que está previsto que el encuentro se produzca al margen del desarrollo de la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar, recordemos, en Washington esta semana entre el 9 y 11 de julio. Vamos a analizar este escenario. Para ello nos acompaña un experto periodista desde España, Daniel Seixo, con nosotros para el Mapa de Telesur. Qué gusto tenerte, bienvenido. Buen día. ¿Qué representa este movimiento que da el nuevo premier y sobre todo la conformación de un gobierno que quizás, decían algunos, podría cambiar en algo el panorama no solamente para el país, sino también para sus relaciones internacionales? ¿Qué representa? Bien, tenemos que tener en cuenta que por primera vez tenemos sobre el escenario que la socialdemocracia gobierna tanto en Inglaterra, España y Gibraltar. Esto puede abrir un momento de relaciones más cordiales, pero sin embargo creo que a día de hoy nada hace esperar que la postura en torno a Gibraltar por parte de los británicos vaya a cambiar de modo alguno. Tenemos que tener en cuenta que la soberanía por parte de Londres siempre ha sido reclamada sin tibieza, siempre se ha respondido al Estado español con contundencia, y todos los reclamos que se hacen desde Madrid intentando mover el statu quo o alterarlo han caído en saco roto. Por tanto, creo que el nuevo panorama político, si bien puede hacer que las negociaciones se den en un tono más cordial, sean más distendidas o incluso se puedan poner encima de la mesa para llegar a algún tipo de acuerdo que evita asperezas entre ambos países, no creo que vaya a prosperar más allá que eso. Muchas personas en el Estado español, especialmente por parte del españolismo, parecían intentar abrir esta herida de Gibraltar una vez que el Reino Unido ha salido de hecho de la Unión Europea, pero el escenario parece igual, inamovible, y no cabría esperar por parte de Londres nada más allá que unas relaciones más cordiales, pero con el mismo objetivo: seguir reclamando como propia la soberanía de Gibraltar, seguir respaldando la opinión que desde el propio Peñón se mete en este sentido, y por tanto no creo que vayamos a contemplar un terremoto, un cambio significativo en este sentido. Por ese supuesto cambio que tanto han apoyado los electores en Reino Unido para volver a Starmer como primer ministro, tiene también su impacto en lo que sucede en Ucrania. Te propongo revisar nuestra leyenda. El primer ministro de Reino Unido sentenciaba esto al momento al referirse qué va a pasar con Ucrania. Keir Starmer decía: la lucha actual de Ucrania contra la agresión rusa nos importa a todos. El apoyo de Reino Unido sigue siendo inquebrantable. Espero reunirme pronto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sentenciaba. Daniel, cuando escuchamos, porque han sido declaraciones vertidas por el premier de Reino Unido, ¿qué intereses está velando? ¿Qué intereses está poniendo por encima? Bien, pareciese que en Europa, y aquí incluimos también al Reino Unido, dado que las políticas en torno a Ucrania son un bloque firme dentro de la Unión Europea, pero socio, díscolo que siempre ha sido Reino Unido, los intereses parecen responder inmediatamente a lo que Washington dicta. Pareciese que nadie está dispuesto a moverse más allá de los marcos establecidos en esa guerra contra la Federación Rusa. Por tanto, las elecciones que han tenido lugar en Reino Unido, pero también las que han tenido lugar en Francia, no parece que vayan a mover demasiado tampoco el tablero. La política está establecida, es de apoyo firme y decidido a la política guerrerista de la OTAN en el este de Europa, y lo que tendríamos que esperar quizás es ver cómo se desarrollan las futuras elecciones en los Estados Unidos y ver si esto podría dejar algún tipo de margen, o bien para un cambio de directrices desde Washington, o bien para que los socios europeos, en caso de que, por poner un escenario hipotético, ganase Trump, se empezasen a desligar algo de las directrices impuestas en este sentido. Por ahora, lo que tenemos encima de la mesa es más política guerrerista, más financiación
para las tropas banderistas de Kiev y también un avance hacia un camino que no nos lleva a nada. Sabemos que Ucrania ha perdido la guerra hace mucho, sabemos que se están sacrificando a miles de soldados en ese escenario y sabemos que la Federación Rusa puede imponer las condiciones para una paz en el futuro, pero que tampoco está notando ni siquiera las sanciones impuestas por la OTAN y por este mal llamado Occidente colectivo. Por tanto, el Reino Unido parece, al igual que sus socios europeos, empecinarse una y otra vez en llevar adelante una política que aparentemente no tiene resultados. Quiero agradecerte como siempre, Daniel Seixo, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes del mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Sara Rosenberg, desde España, también nos comenta cómo se viene desarrollando la segunda vuelta a las elecciones de Irán. Ya hay un ganador, hay un resultado, un nuevo presidente que recae en la investidura del doctor Pezeshkian. ¿Cómo impacta esto al eje de resistencia? Masoud Pezeshkian es el 9º presidente electo en la República Islámica de Irán. Las elecciones han sido masivas, ha habido una grandísima participación a pesar de todas las dificultades y del llamado al boicot. Creo que en este marco, si bien Occidente ha tratado de decir que es un presidente reformista, occidentalista, etc., hay que ir un poquito más allá. Es decir, en este momento en el mundo se abren solamente dos alternativas: socialismo o barbarie. Irán es capaz de estar en el bloque que apoyará siempre una política antiimperialista. Del otro lado tenemos la barbarie. ¿Y qué es la barbarie? La barbarie es la OTAN, la Unión Europea, el nazismo, el sionismo y la guerra imperialista permanente contra los pueblos del mundo. Creo que ese es el marco. Hay dos posiciones que hay que entender para entender también el lugar de las elecciones iraníes: la paz y la soberanía como contradicción, o el sometimiento y la guerra de destrucción que el imperialismo lleva adelante. Y esto se extiende a todos los países y pueblos del mundo. El multilateralismo, o bien la hegemonía que hemos sufrido durante siglos de Estados Unidos y de sus socios, que solo garantizan miseria y destrucción. Occidente, como bien ha dicho el presidente Putin en reiteradas ocasiones, y creo que también Jameini lo ha planteado, es un parásito, es un virus realmente para la explotación de los pueblos y para la generación de las guerras. Bienvenido sea la unidad iraní, bienvenido sea el camino emprendido, y esperemos realmente que esta unidad política, multilateral y pacífica de paz entre los pueblos se pueda ir consolidando cada día más. Agradecer a Sara Rosenberg por haber participado en nuestra coordenada. Nos ubicaba también en otros hechos que se están desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Finalicemos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. ¿Desaparecerá? Tras 14 años en el poder, el Partido Conservador, la supuesta brújula de la historia reciente en la política británica, ha recibido duros golpes electorales. No solo ha perdido más del 60% de los escaños a relación de las elecciones del año 2019, lo que se convierte en el reflejo del gran fracaso del Brexit. Esto se ha traducido también en el alejamiento de Sunak, un premier que deja como herencia la peor contracción del ingreso nacional en 300 años. Los conservadores pierden apoyo y con ello el fracaso de una política que no ha sabido leer bien a sus electores. 2. Más guerra. Si bien puede leerse como una victoria el frenar a la ultraderecha en varios países europeos, será difícil revertir los embates de los efectos de la sumisión a los intereses de Estados Unidos. Naciones que están sufriendo esa ralentización de sus economías, la elevada inmigración y la subida de los precios en la energía, lo que lleva a analizar qué tanto terreno puede lograr un discurso nacional
nacional, cada vez que es más euroescéptico. 3. OTAN y Biden. En medio de la disputa interna entre los demócratas, le guste o no a Joe Biden, los resultados de las elecciones en Alemania, Francia y Reino Unido están impactando en su reelección. Una OTAN que además deberá analizar que estos países puedan involucrar más del 2% de su Producto Interno Bruto para hacerle frente a una Rusia que se ve más fortalecida y que no ha dejado de trazar lazos estratégicos con otros continentes. Nos preguntamos si Europa realmente está en camino a desaparecer o quizás está a tiempo de revertirlo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.